Carta a los Hebreos capítulo 11. Las fotos se las van a tomar hoy mismo. Y hoy mismo, en cuestión de un minuto, 2 minutos, le entregarán su carnet. Hebreos capítulo 11, versículo 23. ¿Listos? Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Préstame una Reina Valera para leérselo en Reina Valera, hermanitos. Dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Padre, háblanos esta tarde. Que tu palabra abra nuestros ojos, caliente nuestro espíritu, fortalezca nuestra fe. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El campo operativo de Dios se ejerce justamente en esos contextos de adversidad donde no vemos luz divina. La fe nos permite encontrar designios divinos donde con los ojos humanos no podemos descubrir nada. En la vida hay momentos, hay situaciones, hay adversidades y hay adversarios en los cuales con nuestros ojos humanos somos incapaces de discernir actividad divina, propósito divino en tales contextos. Situaciones de tragedia. ¿Quién puede descubrir designio divino en una tragedia? Amenazas. ¿Quién puede describir acción divina en una amenaza? Cuando nada es, ¿quién puede descubrir lo que puede llegar a ser? Cuando las probabilidades de destacar, de ser y de crecer son nulas, ¿qué es lo que me permite ver probabilidades donde no las hay? Ese es el tema de la fe. Ese es el tema de nuestra fe en Dios. No son los ojos humanos. Nuestros ojos son frágiles. Hacemos lecturas pobres de la realidad. Hacemos lecturas derrotistas de la realidad. Vemos la realidad y a veces solo encontramos tragedia. Y no somos capaces de discernir detrás de la tragedia si habrá intención divina, operación divina, acto divino. Ese es el camino de la fe. El camino de la fe es descubrir las posibilidades divinas que están escondidas detrás de las tragedias humanas. El camino de la fe es la posibilidad de descubrir que detrás de una amenaza hay una victoria.
La fe es el camino divino que nos permite entender que en medio de la muerte hay espacio para la vida. Y no es fácil. Este es el camino de Amram y de Jocabed. El camino de los padres de Moisés. El nacimiento de Moisés se describe en el versículo 23 como un acto de fe. Tener hijos, entonces, no debe ser solo una acción biológica, debe ser también un acto de fe. Tener hijos no es solo una función sexual, no es solo algo físico, debe ser una acción de fe. Para que nuestros hijos el día de mañana sean instrumentos en las manos de Dios, no solo hay que tenerlos por proceso biológico, sino que también hay que verlos con fe. Y eso es lo que los padres hoy día. Tal vez los miran con amor, pero no los miran con fe. Con mucho amor, pero no fe. ¿Qué vieron en Moisés? Un niño hermoso. Pero eso puede quedarse en el plano meramente físico. ¿Qué padre no ve hermoso a su niño? Si es gran narizón, mira qué linda la naricita, dice. Y tremenda chimbomba que tiene. Tiene orejotas como Dumbo. Mira la orejita, qué linda. Ni un pelo tiene, pelón. Mira qué chulo el pelo. Y es pelón el bicho. Tiene una su cabellera como que fuera un erizo, aquellos así que son todos parados. Mira qué lindo el pelo. Una mamá lo ve hermoso siempre. ¿Qué madre no ha visto lindo a sus hijos? Dígame.
pura ratilla, pero lo ve preciosísimo. Somos contaditos los que de que nacemos nos vemos en realidad bonitos. Contaditos. De ahí la mayoría no, hermanitos. Como a los 3 meses ya se van viendo más o menos, va. Hasta la gente dice, ay, ya está lindo, dice la gente. Porque por educación la gente al principio dice, ah, qué lindo, así, qué lindo el niño, aunque por dentro. Pregúntele a su mamá qué dijeron de usted cuando nació. No se la está picando ahorita. Al año, ah, no, hoy sí ya está bonito, hoy sí ya, hoy sí ya. Porque cuando nacen, hasta desfigurados vienen. En el camino van agarrando forma. Bueno, hasta despellejan, pues como que fueran cuzucos, va. Todos los padres lo ven hermoso, pero no es lo hermoso físico que habla el pasaje. Hechos nos da una línea más cercana al sentido, porque utiliza la misma palabra en griego y ha sido traducida correctamente, diríamos. Hechos 7. Nadie va a esconder a su niño solo porque sea hermoso. Si no, todos los hubieran escondido. Porque para cada padre su hijo es hermoso. Hechos 7, versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés y ¿qué? Fue agradable a los ojos de Dios. La fe de estos padres no se demuestra en que lo vieron hermoso. La fe de estos padres es que ellos fueron capaces de discernir por la fe, que este niño tenía un designio de Dios. Este niño era hermoso a los ojos de Dios. Y se entiende que ser hermoso a los ojos de Dios tiene categorías distintas de lo físico, porque Dios no mira lo exterior, sino el corazón. Cuando la Biblia habla de ser hermoso o agradable delante de Dios, está hablando de la utilidad que este niño tendrá al propósito de Dios. Esa es la falta de fe de muchos padres. Lo ven bonitos, pero son ignorantes respecto a entender y percibir qué hará este niño en las manos de Dios. Es una lástima que ni los padres tengan claro de qué servirá su hijo al llamado divino. Este es el primer acto de fe de los padres de Moisés. No sé cómo. Ningún texto bíblico nos explica cómo ellos pudieron descifrar el designio divino para Moisés. Hay algunos historiadores judíos como Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús. Escribe un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Son 2 tomos. Tiene otra serie que se llama también La Guerra de los Judíos, con 2 tomos más. Pero Antigüedades de los Judíos es una lectura que él hace, una cronología de la historia de Israel desde su perspectiva. Y cuando Flavio Josefo habla del período de Moisés, él echa mano de algunas tradiciones judías que hay en el Talmud,
que hablan que Jocabed tenía el don de la profecía. Y que incluso el padre de Moisés, Amram, decidió separarse de Jocabed en medio del edicto, porque no quería ver el sufrimiento de sus hijos. Ya María y Aarón eran mayores. María era la primera y Aarón era el segundo. Ellos habían pasado ya el peligro, el tiempo de ser asesinados. El edicto era aplicable a los niños que estaban por nacer. Ya ellos todos habían nacido. Moisés todavía no. Y dice que una noche Jocabed tuvo una visión profética de Dios, que le decía: tendrán un tercer hijo que será el libertador de mi pueblo. Y a raíz, dice, de esa revelación, el papá de Moisés regresa a la casa, recobra la fe en Dios y nace Moisés. Son tradiciones que recoge Josefo. Pero sí hubo de existir una manera, porque el texto bíblico ya así lo dice, una manera de cómo Jocabed logró discernir que ese niño que acababa de nacer sería instrumento en la mano de Dios. Sus padres lograron visualizar que de cara al propósito divino que cumplir. No estoy hablando que si ustedes quieren que sus hijos sean útiles a Dios, no, que padre no quiere eso, no, estoy hablando de la profunda convicción a la que sus padres llegaron. No sé si por una revelación, no sé si por un sueño,
Los padres de Moisés ya sabían para dónde iba Moisés. Esa es la fe. Lograron desentrañar el secreto de qué sería de su hijo. Cuando nosotros asumimos el discernimiento, ¿qué quiere Dios de nuestros hijos? Entonces asumimos la responsabilidad de saber administrar sus caminos. Ya lo dirá el salmista: herencia de Jehová son los hijos, pero esa herencia hay que cuidársela a Dios. A veces vamos actuando irresponsablemente en la vida respecto a los hijos porque nunca entendemos qué es lo que Dios ha diseñado para ellos. Ay, agarramos camino y nos vamos de la iglesia como que nada, sin percatarnos del daño que podemos causar al llamado futuro del hijo. Los padres toman decisiones que les convienen a ellos, pero desvinculadas del llamado celestial. Los adultos toman decisiones de desvincularse del camino de Dios sin siquiera preocuparse cuál será el daño irreparable que van a causar en la vida de sus hijos y el llamado que Dios le ha hecho a sus hijos. Le tienen amor, sí, pero no les tienen fe. No dudo esta tarde que ningún padre no ame a su hijo, pero sí dudo que tengan fe sobre sus hijos. Creo que los aman, pero amar a su hijo es algo natural. Eso viene con el proceso de ser padre y madre. Pero tener fe sobre su hijo ya no es natural. Esto ya es espiritual. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Me van diferenciando entre tenerles amor y tenerles fe? ¿Tratarlos con amor, tratarlos con fe? Trabajar con ellos con amor a trabajar con fe son dos cosas diferentes. ¿Cuántos padres aquí lo vivimos con los niños en la iglesia infantil, en los renuevos, en los lanzamientos para niños, en las chiquicolumnas? Ahí vemos a los papás que son unos cabezones y medio, tatas que se enojan con una hermana en la iglesia: ya no voy a llegar. Y los niños: mamá, vamos. Cállese, usted no vuelve a ir a la iglesia. No saben el daño que están haciendo al llamado divino. Usted como tata está desahogando su cólera, está sacando su enojo, está disque salvando su molestia. Pero en esa decisión encolerizada y por tanto necia y tonta que toma, está arrastrando el futuro delante de Dios que tienen sus hijos. Su responsabilidad de permanecer en los caminos de Dios no solo tiene que ver ya con usted, sino con su descendencia. Ya usted ya tuvo la oportunidad. Si a usted le vale a usted, pero no le prive a sus hijos de crecer y conocer el camino de Dios. Que usted ahí se enamoró y se desenamoró, y en ese enamoramiento y ese enamoramiento agarró crisis con la iglesia, con el novio. Pues sí, se pelean con el novio y se pelean hasta con el pastor. ¿Cómo que yo tengo la culpa? Ya ni hablar le quieren a uno. Y yo que tengo que ver en ese entierro, pues. Yo no tengo vela en ese entierro. La obra tampoco. Fue su santa y regalada gana burra que se metió a eso.
Le dijeron, no hermana, no, pero allá va la cabezona. No hermano, no cálmese, pero no, allá va. Cuando les entra la chirria, allá van. Cuando andan encendidos y andan alebrestados. Cuando les entra la brama, ¿quién los hace entrar en razón? Por más, hermano, cálmese, hermano, mire, piense bien las cosas. Hermana, mire, hay que orar, hay que pedir discernimiento. Hermana, fíjese bien. Hermana, piensa, hermana, ay Dios, nada de eso cabe. Por gusto, andan cegados. Y luego se enojan, se molestan, agarran camino, no cuenta de nada, haciendo un daño irreparable a que sus hijos busquen el camino. Los aman, pero no los tienen fe. Cuando usted interprete espiritualmente el futuro de sus hijos, usted se va a sentir más responsable delante de Dios. Porque un día se va a presentar, todos. Nos vamos a presentar a dar cuenta qué hicimos para poner nuestros hijos en una línea de cara al llamado que Dios les hizo antes que ellos nacieran. Es que no son los... Ay, mi hijo, no, no es suyo. Ese es un decir legal nada más. No es suyo. Ay, yo por mis hijos. No son suyos, son de Dios. Y Él ha llamado a sus hijos a cumplir una función en esta historia, una función maravillosa. Y usted es el responsable que ellos entren a ese camino. Ay, hermanos, van a dar lástima muchos de ustedes aquel día, porque van por la vida tomando decisiones sin darse cuenta del daño que están haciendo para que su hija o su hijo persevere, no en la iglesia, no solamente, no, que persevere en aquello a lo que Dios lo ha mandado a hacer. Su designio de Dios. Por eso,
Los hijos de sus hijos no son cualquier cosa. Sus hijos y los hijos de sus hijos tienen llamamientos celestiales gloriosos. ¿Y sabe cuál debería ser su oración cotidiana? Padre, abre mis ojos, yo quiero descubrir mi hijo, ¿para qué lo llamaste? Mire, a veces los tatas están más preocupados que, ay, que mi esposo, ay, que mi esposa, ay, que él, ay, que ella. Mire. Si ese ya está viejo, hombre. Esa ya está vieja. Si entendió el camino, gloria a Dios. Y si no, que Dios tenga misericordia. Tome decisiones respecto a sus hijos pensando en el llamado de Dios y no en el hombre o la mujer. Piensen en la mujer, piensen en el hombre y toman decisiones que afectan a los hijos. El eje, el meollo de las decisiones entre ustedes y sobre todo las espirituales debe ser las que beneficien el desarrollo, el crecimiento, el llamado, el designio de Dios de ellos, porque ellos son los que vienen. Si nosotros ya vamos, hermanitos, si a uno está allá, ya va para afuera. Si es que este mundo ya entramos, ya le dimos vuelta a un montón de cosas y ya vamos de regreso. Ojalá entreguemos buenas cuentas. Pero ellos van empezando. Ellos tienen agenda de Dios en sus vidas. Ellos tienen propósito de Dios, tienen llamado celestial. Sus hijos no son solo sus hijos. Son siervos que Dios desde antes de la fundación del mundo los llamó para un propósito. No es su hijo, es un siervo de Dios. Todos los niños y niñas nacen siervos y siervas de Dios. El problema es que los padres en el camino los desvían de ser siervos de Dios. Las desvían de ser siervas de Dios. Por eso, ante tanto desajuste de padres que desvían a sus hijos, agradezcan cuando Dios envía un hombre de Dios que sea padre espiritual de muchos. Porque esos son regalos que Dios envía para devolver a los hijos al llamado original de Dios. Por lo menos oren por el pastor, hombre. Por lo menos invítenlo a comer algún día, hombre. Por lo menos digan, puchica, mis padres a mí no me enseñaron ese viejo me guió al camino de Dios a mí. Lo voy a llevar aunque sea ahí nomás al Intercontinental, va. No vayamos mucho. Ahí nomás, va. Lo voy a llevar a pasear ahí a la isla Bahamas. Ahí nomás ahí. Pero ni un aguacate me traen. Ese es el primer acto de fe, hermanitos. Los padres de Moisés vieron en Moisés que Dios se había fijado en él. Descubrieron que Dios había puesto sus ojos en Moisés y le había asignado una tarea. Era agradable a los ojos de Dios, no a sus ojos, porque repito, a los ojos de los padres todos somos lindos. No, que él tenía algo respecto a Dios, que Dios había puesto sus ojos en él para hacer algo. ¿Y qué hicieron? Lo escondieron. Sacrificio. No era fácil. No era fácil esconder a un niño. Es que no es fácil. Dígame, ¿cómo va a esconder a un niño usted?
¿Qué es lo que hace un niño en los primeros 3 meses? Lo que más hace, chillar. Pero que hay aquí unos que parecen niños, va. Chillar. ¿Y cómo va a esconder el chillo de un niño? ¿Y sabe qué es lo peor? Que un niño oye llorar a otro niño y se pone también a llorar. Compruébelo un día. Se ponen a chillar los dos. Y si hay un tercero, chillan los tres. Imagínense la chillazón que se armaba. Dice Flavio Josefo que el faraón, como era un gran malía, dice que enviaba a mujeres egipcias con sus niños egipcios, con los egipcititos, pues. Ahí iban las mamás egipcias con los egipcititos y se iban a las casas de los judíos, de los israelitas, y pellizcaban a sus bichos, a los de ellas, pues, para que chillaran. Y el bicho, ¡ah! Y cuando los hebreos, los niños, los judíos, oían el chillido de otros niños, comenzaban a chillar. ¡Ey, aquí está uno! A traerlo. Y así andaban por todo Egipto, dice Flavio Josefo, para descubrir a los niños. Para los padres de Moisés, descubrir el propósito de Dios significó tomar sacrificios, tomar riesgos, cuidados, preocupaciones, atenciones. Trate usted, por favor, de esconder el llanto de su hijo un día en su casa. Que no lo oiga ni un vecino. Trate. Si no lo tiene, haga uno. Ajá, amén, dicen algunos, va. Vaya a prestarle a un vecino, un niño, 24 horas. Si usted está con ese chico chillando, el vecino le dice, ¡dele empache a ese bicho! ¡No deja dormir! El vecino. ¡Métanle el chiche! Traten de ocultar el llanto de un niño un día nada más, solo un día. Y descubran el trabajar que va a significar esconderlo un día. Ustedes lo van a matar. Porque demasiado ellos. Cuando
en él y trabajar y enseñarle el camino de la salvación. Ahorita a modelarle y a enseñarle cómo se ama a Dios, cómo le sirve a Dios. Entonces, ya al final, ya viejito, le voy a decir, felicidades, hermano. Felicidades, hermana. Ahorita no, hombre, que felicidades. Ahorita tires el agua que viene, un gran trabajo que tiene que hacer. O sea que muchos padres reciben a los hijos cuando nacen como que es la graduación. No, hombre, si ahí empieza el camino. Si son por lo menos 25 años que va a estar con usted, por lo menos se espera, pues, va. Ahí empieza todo un trabajo. ¿Cuál es la fe? Miren, hay padres que ni siquiera hablan bien de sus hijos. Mire, ¿sabe que según la tradición el papá de Moisés no era como muy comprometido con sus hijos como lo era Jocabed? Miren, madres, sé que hay muchas madres a veces solas. Ustedes, para devolverle sus hijos al Señor como hombres de bien y como siervos de Dios, no necesitan de un hombre, necesitan de Dios. Ustedes con Dios están completas, porque Dios las completa. Lo demás, lo que hay es o dolor, orgullo, ganas o cualquier cosa. Pero para devolverle sus hijos a Dios, no crean que ustedes no bastan, ustedes bastan y sobran. Pero sí, métanse a que Dios sea todo en ustedes. Igual los hombres. Aquí pueden haber hombres que están solo con sus hijos. No crean que, ay, aquí como no hay una mamá, aquí como no hay una mujer. No, hombre. Igual ustedes. Jocabed vio en Moisés que Dios lo había visto y había puesto sus ojos en él. Eso significa que Dios lo había llamado a hacer algo. Y Jocabed lo vio. Y si Dios le ha entregado un hombre, una mujer en quien Dios se quiere glorificar, usted es responsable de cuidarlo. Ellos lo escondieron y no solo eso. ¿Qué más hicieron? No tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Cuántas cosas pueden amenazar su vida cuando usted descubre por la fe lo que Dios hará con sus hijos? No le tendrán miedo a nada, hermanitos. El capítulo 2 de Éxodo, y aquí voy a cerrar. Éxodo capítulo 2. Hubo un levita, versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, siempre esto de hermoso en la línea de Hechos 7:20, agradable a Dios, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del niño. Fíjese todo
lo que la mamá va a hacer. No solo 3 meses cuidándolo, sino va a preparar la canastita en la que va a sobrevivir su hijo. Esa canasta fue para Moisés lo que fue el arca para Noé. Fue la tabla de salvación. Los padres son llamados a hacer canasta de protección para sus hijos. Pero sabe uno en el chiqui lanzamiento, en el chiqui renuevo, ¿qué es lo que más descubre? ¿Sabe usted qué es lo que más descubre? Que los faraones de los hijos son los padres. Eso descubre uno. Que los faraones no están afuera, están adentro. Que los faraones de los niños y las niñas son su mamá y sus papás. Por eso en los renuevos de los jóvenes, el mismo canto de siempre, ¿verdad? Yo tenía un rencor contra mi papá. Tenía un rencor contra mi mamá. O sea que nosotros que deberíamos de ser los que les envolvamos, los que les protejamos, los que les sembremos amor, estamos sembrando rencores. Aquí tenemos una gran tarea que hacer, hermanitos. Las locuras y las frustraciones que le entran, no las descarguen los niños. No anden haciendo locuras, tatas. Ustedes dicen que van a hacer locuras. ¡Ey! No priven a sus hijos de ser ustedes la barquita de brea y asfalto que les cuide, que les preserve, que les lleve en el río. Ustedes deben ser eso. No la piedra que los hunda, la barquilla que los cuide. Y sigue diciendo, pero la hermana del niño, o sea, hablando de María, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los Cuando la hija del faraón abrió la cesta y
Como está viendo al invisible. Amados hermanos, la lectura de fe nos permite ver algo donde no hay nada. A los padres les permitió ver a Moisés en medio de amenazas, cuando todos los vientos eran contrarios. Yo no sé, padres, madres aquí, no sé cuántos vientos te son contrarios en esta hora. Yo no sé, papá, si está viviendo una hora de vientos contrarios. Yo no sé, mamá, si está viviendo una hora donde los vientos arrecian contra usted. Yo quiero invitarle al camino de la fe. El camino de la fe significa que detrás de esos vientos usted será capaz de ver llamado divino. Detrás de esos golpes que da el mar, usted va a descubrir propósito de Dios. Ahí cuando las amenazas se han levantado, cuando los problemas han crecido, allí ellos descubrieron que la mano de Dios está detrás de todo. Había un decreto, había amenaza de muerte, había peligro, pero los papás por la fe pudieron ver que donde había caos, Dios podía traer orden, que donde había muerte, Dios podía traer vida. Iglesia, no tienes por qué quebrarte, hundirte, desesperarte. Detrás de esa tormenta, la mano del Padre está conduciendo tu barca. Tú sientes que ya casi que no puedes, que te han abandonado las fuerzas, que no le encuentras camino ni rumbo. Quiero decirte, tu Dios ahí está. Y llamarte al camino de la fe. Redobla tu esfuerzo, redobla tu sacrificio. Dile al Señor: tomaré más de lleno tu camino. Voy a buscarte más. Quiero ver lo que tú ves donde yo no veo nada. Pónganse de pie, amados hermanos.